Bien, comenzamos. Entonces, lo que nos resta por mirar en este análisis de la culpabilidad como categoría del delito es el último elemento que se vincula a la normalidad de las circunstancias o, dicho de otra forma, a la exigibilidad de un comportamiento conforme a derecho. Eso quiere decir que su correlato, su contrapartida, es que la exclusión de la culpabilidad depende de la concurrencia de una causa de exculpación vinculada a una inexigibilidad, en el caso concreto, de un comportamiento conforme a derecho. Es decir, las circunstancias particulares y concretas del caso hacen que en esa situación en la que se encuentra el autor no resulte exigible un comportamiento conforme a derecho y por lo tanto el reproche de culpabilidad en esas circunstancias no puede ser efectuado. No es exigible, en otros términos, no es exigible que el autor obre con una motivación predominante por el seguimiento de las normas. ¿No? Concurren en el caso circunstancias específicas que hace que no sea exigible en ese caso concreto un comportamiento conforme a derecho. Y esas causas de exculpación que obedecen a situaciones de inexigibilidad, en nuestro Código Penal son tres. La fuerza irresistible, artículo 10, número 9, el miedo insuperable, también artículo 10, número 9, y el denominado estado de necesidad exculpante del artículo 10, número 11 del Código Penal. Veamos cada uno de ellos brevemente. Primero, la fuerza irresistible. El artículo 10, número 9 dice que se exime de responsabilidad penal al que obra violentado por una fuerza irresistible. Entonces, tenemos que comentar básicamente con los elementos de esta exculpación, la fuerza y su irresistibilidad. ¿Qué vamos a entender por fuerza? Ustedes muy bien saben que la fuerza del derecho puede expresar dos conceptos distintos, la denominada fuerza física y la denominada fuerza moral. Fuerza física en el sentido de un resultado de vis absoluta y la fuerza moral en el sentido de un resultado de vis compulsiva. Como ustedes muy bien saben, la fuerza física vis absoluta tiene como efecto la supresión de la capacidad de formación de la voluntad y también la supresión de la capacidad de ejecución de la voluntad. A diferencia de la fuerza moral o vis compulsiva, que tiene como efecto la supresión de la capacidad de deliberación de voluntad libre, dado que al individuo se le somete a un constreñimiento en que se le anuncia la irrogación de males si es que no realiza una determinada conducta. Desde ese punto de vista, el individuo no resulta libre en su decisión porque se ha afectado de forma ilegítima mediante coacción, mediante un constreñimiento, su capacidad de deliberar voluntaria y libremente una determinada decisión u acción. Y entonces la pregunta es, ¿cuál de estas situaciones de fuerza queda comprendida en esta causal de exculpación del artículo 10, número 9, fuerza irresistible? Si usted integra bien sus conocimientos ya aprendidos en este semestre, rápidamente puede responder que la fuerza física, la vis absoluta, no es una causal de exculpación, sino que derechamente excluye el comportamiento, la conducta, la acción o la omisión. Y desde ese punto de vista, la fuerza física excluye el caso, excluye el suceso rápidamente, inmediatamente, de un posterior análisis conforme a las distintas valoraciones y categorías de la teoría del delito. ¿Ya? En otras palabras, estos casos de fuerza física se excluye la acción y por lo tanto no llega hasta el análisis de la culpabilidad, ni siquiera se formula un análisis de la tipicidad. Es simplemente un suceso un suceso penalmente irrelevante. ¿No? Es un suceso que pueda ser relevante para un enjuiciamiento criminal. A diferencia de la fuerza moral. Notarán ustedes que en el caso de la fuerza moral, eh,
Exacto, Esteban. Cuando hay vis absoluta no hay delito porque no hay acción. En cambio, en el caso de la fuerza moral, la situación es completamente distinta. Piensen ustedes que, supongan un delito, ya, la falsificación de un instrumento privado, mercantil, con perjuicio de terceros. Eso es un delito. ¿Ya? Pero suponga usted que quien suscribe el documento mercantil, al firmarlo, y al establecer ciertas cláusulas en ese documento, lo hace porque está siendo en ese momento constreñido por un tercero que le apunta con una pistola en la cabeza. Si usted se fija, en ese supuesto, el autor efectivamente realiza un comportamiento en el sentido de que hay una manifestación de una personalidad de los términos de Roxin. Es una acción voluntaria, pero cuya voluntariedad se encuentra viciada por la fuerza moral. ¿Por qué? Porque existe un caso de vis compulsiva en que el autor de la coacción ha introducido factores en la deliberación del individuo, anunciando tácitamente la irrogación de un mal futuro que en el caso podría consistir en la muerte o una lesión corporal, una afectación de su integridad física y de su salud. Y desde ese punto de vista, lo que importa, lo que excluye la culpabilidad es la siguiente idea. Quien realiza un comportamiento típico y antijurídico en una situación en la que se encuentra sometido a una coacción que genera una vis compulsiva de tal entidad, ¿no? En ese sentido es prácticamente o firmo o me matan, ¿no? Se encuentra sometido entonces a esta vis compulsiva que termina por excluir la culpabilidad, toda vez que no resulta para ese individuo, para esa persona, para el autor de ese hecho típico y antijurídico, no resulta exigible un comportamiento conforme a derecho, porque en el caso arriesga su propia vida. Y en ese sentido, ese constreñimiento del tercero, la vis compulsiva, se convierte en una causa de exculpación. Y entonces, ustedes me pueden preguntar, bueno, entonces, ¿la vis absoluta qué pasa? Bueno, la vis absoluta simplemente no es acción, no es omisión. Y desde ese punto de vista, cuando el Código Penal chileno define delito como toda acción o omisión voluntaria penada por ley, si es que hay un caso de vis absoluta, no hay acción, no hay omisión, no puede haber delito. Notarán ustedes que evidentemente la situación de afectación de la capacidad de deliberación de la voluntad puede también estar sometida por presiones que sean internas, no necesariamente objeto del resultado de una coacción ejercida por un tercero, sino que también podrían ser situaciones de desesperación, confusión, ira, indignación en una decisión y por lo tanto un sujeto vulnerable a las pasiones y a las emociones. La pregunta es si eso puede ser constitutivo de una fuerza irresistible que se transforme en una causa de exculpación. La posición de este curso es que la respuesta es negativa, que el fenómeno de la fuerza irresistible se asocia a la vis compulsiva y solo la vis compulsiva, solo la coacción mediante amenaza y por lo tanto estos factores endógenos que pueden generar una presión hacia una determinada decisión, una presión psicológica hacia una determinada decisión, pero que son de origen interno, no son constitutivos de fuerza irresistible, sino que a lo más podría ser tematizada su relevancia penal en la situación de privación de razón a la que alude el artículo 10, número 1, que en caso de no ser total, sino que meramente parcial, podría tener un tratamiento de eximente incompleta y por lo tanto atenuar la culpabilidad, pero no en ningún caso excluirla, si es que es una situación de una privación no total de razón. Eso respecto de la fuerza. Respecto de la irresistibilidad, esa exigencia de que sea una fuerza irresistible demuestra, manifiesta, explicita el carácter de causa de exculpación de esta fuerza.
Porque evidentemente la exigencia de que sea una fuerza irresistible da cuenta que debe ser una situación de inexigibilidad, porque en general existe un deber de resistir. Si es que yo voy a cometer un delito, debo resistir la fuerza, pero, y por lo tanto, cuando hablamos de irresistible, estamos hablando de una situación que ya es inexigible, ese deber de resistir esta coacción específica. Y evidentemente, en ese juicio de exigibilidad o inexigibilidad, como se trata de una exculpación, luego una disculpa del individuo concreto, entonces rige un criterio individualizador conforme a las circunstancias concretas y específicas del caso. Eso respecto de la fuerza irresistible. Segunda causal de exculpación, también regulada en el artículo 10, número 9, el miedo insuperable. Señala la disposición, está exento de responsabilidad penal. Artículo 10, número 9, el que obra impulsado por un miedo insuperable. Entonces, nuevamente, al igual que en la causal anterior, vamos a comentar qué es el miedo y qué es su insuperabilidad. El miedo lo vamos a definir como un estado psicológico de perturbación, más o menos profundo, que es provocado por la previsión del acaecimiento actual o inminente de un mal grave. En ese sentido, la perturbación es general, o sea, es amplia, no, a diferencia de la fuerza irresistible que afirmamos que era una situación de coacción. Una situación de fuerza moral provocada por un tercero. Acá el Estado puede ser provocado no necesariamente por un tercero, sino que también podría ser provocado por hechos de la naturaleza, una errada comprensión de las circunstancias del caso. Lo importante acá es que concurra el miedo, ¿ya? Y noten que desde ese punto de vista es una causal de exculpación evidentemente subjetiva. Cuando hablamos de fuerza moral, cuando hablamos de fuerza irresistible, evidentemente estamos también exigiendo un correlato objetivo en la existencia de un constreñimiento, ¿no? Del anuncio, de la irrogación tácita o expresa de males si es que el individuo no realiza el comportamiento típico. Pero acá la idea es miedo, y el miedo no es más que un estado psicológico subjetivo de perturbación, más o menos profundo que ocurre en la psiquis del individuo. Y desde ese punto de vista, es importante esta comprensión subjetiva del miedo porque es una forma de dar tratamiento a los casos en que el autor erradamente supone la concurrencia de los presupuestos de una causa de exculpación. Por ejemplo, ya lo veremos en el estado de necesidad exculpante, existe una actuación típica y antijurídica para evitar un mal que a lo menos no tenga una desproporción con el mal que se causa. Y en ese sentido, perfectamente el autor podría errar sobre la futureidad o inminencia o actualidad del mal que se trata de evitar. Pero puede tener, dado ese mal inminente o actual, puede tener una situación de miedo. Entonces, pese a que no concurriría los presupuestos objetivos de la causa de exculpación, si es que vemos la existencia de un miedo, entonces podría ser tratado como una situación de exculpación del artículo 10, número 9. Adicionalmente, el miedo que provoca una alteración de conciencia en el sentido de una privación de razón, al igual como hablamos de los factores endógenos previos, podría ser tratada como una eximente de privación de razón del artículo 10, número 1, y tener un tratamiento de eximente incompleta para aquellos casos en que no ha sido total. Finalmente, respecto de lo insuperable, rige exactamente lo mismo que afirmé sobre la fuerza, pero en esos términos, irresistible, ¿ya? Ahora, la idea de insuperable también está dando cuenta de la existencia de un deber de superar el miedo en general, y que por lo tanto solo se exculpa cuando el miedo ya está en una etapa insuperable, es decir, que ya no puede exigirse, ya no se puede exigir ese
deber de superar el miedo y por lo tanto hay una situación de inexigibilidad que exculpa el hecho típico y antijurídico. Y nuevamente, como dije previamente, el criterio que rige acá es el mismo, que es un criterio individualizador del juicio de exigibilidad. Luego, finalmente, y por último, el artículo 10, número 11, el denominado estado de necesidad exculpante, que fue introducido en nuestra legislación por allá por el año 2010, a propósito de la ley que introdujo por primera vez en Chile la regulación del delito de femicidio. Y se incorporó precisamente para incorporar casos en que no se satisfacen las exigencias de actualidad o inminencia, que son requisitos esenciales de la legítima defensa. Este es el caso, por ejemplo, del famoso caso ocurrido en Puente Alto, en la que una mujer dio muerte a su marido, no me acuerdo si era su marido o su pareja, a su marido, quien dormía estando inconsciente en una situación de consumo alcohólico. Y entonces, claro, evidentemente en una situación así no puede existir una agresión ilegítima. El individuo está durmiendo, no va a agredir ni de forma inminente ni tampoco lo está haciendo de forma actual. Sin embargo, las circunstancias del caso hacían plausible y razonable entender que cuando existía un consumo desenfrenado de alcohol, la llegada del marido importaba la agresión física, una brutal agresión física contra la mujer o contra sus hijos. Y en esa situación, ella da muerte al marido. Y ahí la defensa alegó precisamente la concurrencia de este estado de necesidad exculpante, pues como decía, precisamente es una situación en la que el legislador pensó que esta institución podía resolver esos casos que no daba para legítima defensa. Pero veremos en la discusión ahora que la verdad es que el legislador no fue muy pulcro en su regulación, pues evidentemente ustedes constatarán inmediatamente que el problema aún existe. Tengan el caso en la cabeza mientras voy leyendo la disposición para que lo podamos comentar. Dice, están exentos de responsabilidad criminal, 11, el que obra para evitar un mal grave para su persona o derecho o los de un tercero, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Primero, actualidad o inminencia del mal que se trata de evitar. Segunda, que no exista otro medio practicable y menos perjudicial para evitarlo. Tercero, que el mal causado no sea sustancialmente superior al que se evita. Cuarto, que el sacrificio del bien amenazado por el mal no pueda ser razonablemente exigido al que lo aparta de sí, o en su caso, a aquel de quien se lo aparta, siempre que ello estuviese o pudiese estar en conocimiento del que actúa. Entonces, lo primero que uno debe decir respecto de esta regulación es que estamos frente a un estado de necesidad exculpante. Recordarán ustedes la clase sobre estado de necesidad justificante, que hablamos del estado de necesidad agresivo y el estado de necesidad defensivo. Bueno, como dije en esa sesión, parte de la doctrina ha querido entender que podría existir acá, en esta regulación, un estado de necesidad defensivo. La respuesta a ello es que evidentemente falta aquel requisito que es esencial para entender el estado de necesidad defensivo justificante, que es que el peligro, que se reacciona contra las fuentes de peligro. Es decir, el mal que se trata de evitar emana de quien en definitiva recibe o resulta afectado por la reacción defensiva. Esa exigencia no se encuentra en el artículo 10, número 11, y desde ese punto de vista no puede afirmarse que hay un estado de necesidad defensivo. Pero sin duda hay un estado de necesidad exculpante. Denme un segundo a la pregunta de doña Daniela. Sí, son copulativas.
Y eso se prueba en dos sentidos. Primero, la regla cuarta, que evidentemente está dando cuenta de la imposibilidad de exigir. ¿Ah? De hecho, habla de que el sacrificio del bien amenazado por el mal no pueda ser razonablemente exigido. Es decir, está pensando en una situación de inexigibilidad de un comportamiento conforme a derecho. Y lo otro que le da el carácter de, sin duda, de estado de necesidad exculpante es la ponderación de males que se refleja en la regla tercera. Recordarán ustedes que el estado de necesidad justificante agresivo, el del artículo 10, número 7, establece la preponderancia del bien que se salva, ¿ah?, respecto de aquel que se afecta, que solamente en el 10, número 7 puede ser la propiedad ajena. Acá, entonces, en otras palabras, hay una situación de preponderancia. Acá, en cambio, hay una situación incluso que tolera la equivalencia. Dice que el mal causado no sea sustancialmente superior al que se evita. Es decir, puede ser igual o incluso superior siempre que no sea sustancialmente superior. O sea, yo causo un mal que incluso puede ser superior al que evite siempre y cuando no sea sustancialmente superior. Eso quiere decir que supuestos de vida contra vida quedan comprendidos en el estado de necesidad exculpante. Y de afectación grave a la integridad física y psíquica también quedarían comprendidos cuando entra en conflicto una afectación grave de la integridad física versus la vida. O sea, lo que importa acá es esta idea de ponderación, dado que es de exculpación, se abre a la equivalencia o incluso a una superioridad no sustancial. ¿Ya? Y desde ese punto de vista es claro que estamos frente a una situación de exculpación y no de justificación. Recuerden lo relevante que es esa afirmación, porque cuando hablamos de justificación estamos hablando de comportamientos permitidos y autorizados. Cuando estamos hablando de exculpación estamos hablando de comportamientos meramente disculpados respecto de los cuales no resulta legítimo reprochar penalmente, dada la naturaleza subjetiva del reproche penal y dadas las condiciones de legitimidad de ese reproche. Pero no estamos diciendo que esté permitido, no estamos diciendo que esté autorizado llegar y pegarle un tiro al marido que está durmiendo curado, porque cuando despierta va a golpear severamente, a afectar severamente o incluso poner en riesgo la vida de su familia. No, eso no está autorizado. Lo que sí puede estar disculpado si es que en el caso concreto concurren estos presupuestos. Probablemente el problema mayor de la regulación es que en la regla primera repite los requisitos de la legítima defensa. O sea, recuerden ustedes el caso y recuerden lo que quiere hacer el legislador. El legislador dice, yo quiero resolver los casos del tirano doméstico cuando no está comprendida la agresión en términos de actualidad o inminencia, que es lo que requiere la legítima defensa. O sea, si en otras palabras, el tirano doméstico llega a la casa a golpear a la señora, y de forma actual o inminente la cónyuge reacciona en defensa de ella o de sus hijos contra ese tirano doméstico, contra el agresor, y provoca una afectación de sus intereses personales, de sus bienes jurídicos personales, vida, integridad física, etc., eso es una legítima defensa. Por lo tanto, lo que el legislador quería era buscar situaciones que no estuviesen comprendidas en la legítima defensa, pero regula diciendo que el mal que se trata de evitar tiene que ser actual o inminente. Entonces, ¿cómo se logra ir más allá de la legítima defensa si se repite el requisito de la legítima defensa, de actualidad o inminencia del mal que se trata de evitar? La forma de resolver este problema es entender que la actualidad o inmediatez requerida por el estado de necesidad exculpante no es la misma actualidad o inmediatez de la legítima defensa. Y esto se demuestra de la siguiente forma. La actualidad o inmediatez de la agresión ilegítima depende de la realización de un comportamiento, de un hecho típico de una agresión ilegítima. En cambio, la actualidad o inmediatez que es relevante para el estado de necesidad exculpante no necesariamente tiene que ser una acción, una conducta ahora o inmediatamente después de ahora, sino que puede ser una situación actual de riesgo.
No necesariamente una conducta actual o una conducta inmediata, sino que puede ser una situación actual de riesgo siempre que esa actualidad del riesgo lo sitúe en un plano de incontrolabilidad, ¿no? Es decir, quien reacciona amparado por el estado de necesidad exculpante lo hace frente a un peligro que no tiene control y que es actual. Y por lo tanto, no necesariamente puede ser, requiere una acción actual, sino que requiere un estado de peligro actual. Y un estado de peligro actual que sea incontrolable. Desde ese punto de vista, actualidad acá no significa lo mismo que la actualidad de la legítima defensa. Eso. Otro comentario. Bueno, evidentemente, quien trata de evitar un mal grave puede tener una situación de miedo. Y entonces, recuerden que esta regulación es del año 2010. ¿Ah? Y entonces muchos dijeron, bueno, pero estos casos en que se trata de evitar un mal grave y por lo tanto se afecta a otro, bueno, estaban comprendidos en el miedo insuperable. Y la verdad es que no. La verdad es que no, porque acá estamos frente, yo dije, el miedo insuperable es una regulación subjetiva, ¿no? De un estado en el que se encuentra el individuo que le resulta y que respecto de ese estado es inexigible un comportamiento conforme a derecho. Pero acá hay una regulación que es objetiva, ¿no? Requiere una ponderación determinada de males, requiere una actualidad o inminencia del mal que se trata de evitar, requiere constatar que no exista otro medio más perjudicial, o sea, otro medio menos perjudicial para evitarlo. Es una regulación que supone la concurrencia de requisitos objetivos, sin referencia al ánimo del sujeto, sin necesidad del ánimo del sujeto. Y esto es muy importante, porque recuerden que conforme a la regla, al encabezado de la regla, acá se puede actuar también para evitar el mal que afecte a un tercero. Y eso es relevante porque el estado de miedo es un estado personalísimo. O sea, en otras palabras, solamente exculpa a quien tiene miedo. Y en cambio acá, con el estado de necesidad exculpante, un tercero puede actuar para evitar un mal que ocurra a otro. Y desde ese punto de vista no exige esa alteración anímica. Dos cuestiones adicionales, simplemente. La eximente está restringida a la protección de bienes jurídicos individuales, ¿no? Y eso se observa cuando habla de un mal grave para su persona o derechos o los de un tercero, es decir, son bienes jurídicos individuales y no colectivos. ¿Sí? Por ejemplo, la administración pública o el medio ambiente. Son bienes jurídicos cuya titularidad es de una persona. Y finalmente, se exige que el mal que se trata de evitar sea grave, es decir, no puede ser cualquier mal. Eso respecto del estado de necesidad exculpante. Vamos a ver ahora, son las 12:10, sí, un panorama muy general respecto de causales de exclusión de los presupuestos generales de la punibilidad, y esto es relevante que lo tengan como manual de cortapalos, ¿ah? Como apoyo cuando tengan que pensar en situaciones de caso. Nosotros hemos estructurado la exposición de la teoría del delito conforme a un determinado paradigma, que es el delito de comisión dolosa consumado. También hemos hablado de comisión imprudente consumada, pero para estos efectos vamos a concentrarnos en la delito de comisión dolosa consumado. Y por lo tanto hemos estructurado que ese paradigma del delito de comisión dolosa consumado es un hecho típico antijurídico culpable, y lo que vamos a ver ahora es cuando excluimos entonces la relevancia jurídico-penal de un determinado suceso, conforme a lo que hemos estudiado durante el semestre. Entonces, se excluye desde ya el análisis jurídico penal en los casos de ausencia de acción, donde se encuentra recogido en el derecho positivo la exigencia de una acción, bueno, en el propio Código Penal, en el artículo 1, cuando habla de toda acción o omisión voluntaria apelada por ley, y también ello tiene reconocimiento constitucional
cuando el artículo 19, número 3, inciso 9 de la Constitución, habla de la exigencia de una conducta penada por ley, y desde ese punto de vista el sustrato del análisis de la teoría del delito, la acción o omisión, el comportamiento, la conducta, está exigida constitucionalmente, y eso es una manifestación del principio de culpabilidad, como vimos en el primer mes de este curso. Y entonces, ¿cuándo no estamos frente a una acción o una omisión o frente a un comportamiento? Bueno, frente a los hechos de animales o cosas, cuando se trata de las actitudes internas, los meros pensamientos, ¿no? Y los casos de vis absoluta, los casos de estados de inconsciencia y los casos de movimientos reflejos. Situaciones distintas a estas, como son la vis compulsiva, los actos de las personas ebrias, los estados hipnóticos, los actos impulsivos, las reacciones espontáneas y los automatismos, no excluyen la acción, y a lo más podrían dar cuenta de una situación de exculpación o de una culpabilidad disminuida y atenuada, pero no son exclusión de acción. Luego, concurriendo una acción, se debe analizar la tipicidad de esa acción. Y como ustedes bien saben, deben distinguir entre la tipicidad objetiva o faz objetiva del tipo y la tipicidad subjetiva o faz subjetiva del tipo. Y esto es obvio que es un análisis de la parte especial, porque cada figura delictiva describe legalmente sus propios presupuestos, pero en términos generales lo que uno puede afirmar es que en los casos de los delitos de hiperactividad se excluye la tipicidad objetiva cuando el hecho no sea subsumible en la descripción del tipo. Y en cambio, en los delitos de resultado, se excluye la tipicidad objetiva cuando el hecho no sea subsumible en la descripción típica, cuando se encuentre ausente un nexo causal, cuando se encuentre ausente la creación de un riesgo típicamente relevante, un riesgo no permitido, y cuando se encuentre ausente la realización de ese riesgo en el resultado que se pretende atribuir. Desde el punto de vista de la faz subjetiva, de la tipicidad subjetiva, ahora se excluye ella, o sea, se excluye, se descarta la tipicidad subjetiva en este paradigma del delito de comisión doloso consumada. Bueno, se excluye cuando no hay dolo, evidentemente. La ausencia de dolo, como afirmamos, es error de tipo, y desde ese punto de vista se excluye el dolo, sin perjuicio que pueda resultar relevante la imputación a título de imprudencia, de responsabilidad culposa, si es que concurre una figura que admite esa posibilidad conforme a nuestro sistema de números clausus, y concurre el grado de culpa que exige la ley, porque recordarán ustedes que la ley distingue entre la mera imprudencia y en otros casos exige una imprudencia temeraria, una imprudencia mayor, y por lo tanto debe analizarse en ese sentido. Asimismo, se excluye la tipicidad subjetiva en los casos en que el tipo penal tenga ciertos elementos subjetivos del tipo, concretos como el ánimo de lucro o el ánimo siniurandi, y ello no se encuentre presente en el caso. Luego, analizada y subsumida la conducta en un tipo, debe analizarse si es que esa acción típica es antijurídica. ¿Cuándo no será antijurídica? Cuando concurre una causa de justificación. En las que hemos estudiado en este curso se encuentra en el artículo 10, número 10, obrar en cumplimiento de un deber, en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo. En la legítima defensa, artículo 10, número 4, 5 y 6, y el estado de necesidad agresivo del artículo 10, número 7. También entiende este curso que se excluye la antijuridicidad en los supuestos del estado de necesidad defensivo que conversamos en una clase anterior, y su reconocimiento para este curso, para este profesor, se puede afirmar a través de la construcción de una causa de justificación supralegal por invocación directa de principios constitucionales.
Asimismo, como ustedes bien saben, las causas de justificación exigen presupuestos subjetivos, el conocimiento de la situación justificante y, por cierto, que el error sobre los presupuestos objetivos importa que sea, conforme a este curso, un caso en que se excluye el dolo y por lo tanto su tratamiento es de un error de tipo, porque lo es o porque el caso debe ser tratado como si fuese un error de tipo. Luego, afirmada entonces, no concurrió ninguna de estas causas de justificación, entonces queda por valorar si ese hecho típico de antijurídico es culpable. Y en ese sentido concurren dos tipos de razones que excluyen la culpabilidad: las causas de inculpabilidad y las causas de exculpación. Las causas de inculpabilidad que hemos analizado son de dos tipos. Una, la inimputabilidad, artículos 10, número 1 y 2. Y esa inimputabilidad puede ser por enajenación mental, artículo 10, número 1, por privación total de razón, por una causa independiente de la voluntad, y vimos todo el problema del actio liberi causa, o por edato. Y dijimos que bajo 14 es completamente inimputable, sobre entre 14 y 18 se aplica el régimen de responsabilidad penal adolescente. Y también tenemos la situación de otra causa de inculpabilidad, que es el error de prohibición invencible, que dijimos que está la situación del error de prohibición directo, indirecto, y el indirecto sobre la existencia y el alcance de la causa de justificación. Y dijimos que el error sobre los presupuestos fácticos de la causa de justificación es precisamente el supuesto que aludí recién, que es o es un error de tipo o debe ser tratado como si fuese un error de tipo. Finalmente, las causas de exculpación analizadas: el miedo insuperable, la fuerza irresistible y el estado de necesidad exculpante. Gráficamente, ello significa que, desde un punto de vista de la aplicación a casos, de la teoría del delito sistemáticamente entendida, ello se observa en este cuadro. O sea, en otras palabras, si usted constata una causa de exclusión de la acción, el caso sale del sistema. Usted deja de analizarlo. En cambio, si no concurre una causa de exclusión de la acción y por lo tanto hay acción, hay una manifestación de la personalidad, entonces usted da el siguiente paso, que es el análisis de la tipicidad. Si es que se encuentra ausente algún presupuesto de la tipicidad objetiva, entonces usted saca el caso nuevamente del análisis, no siga adelante. Si en cambio se satisface la tipicidad objetiva, entonces da el siguiente paso. Y el siguiente paso es la tipicidad subjetiva. Si es que hay un error de tipo, entonces el caso sale, salvo el caso de que pueda ser castigado por imprudencia, según números clausos y la imprudencia respectiva que ya afirmamos. Si es que en cambio no hay un error de tipo y se satisface la tipicidad subjetiva, recién ahí usted da el siguiente paso, que es analizar la antijuridicidad. Si concurre una causa de justificación, el caso se va del sistema. En cambio, si la conducta es antijurídica, entonces usted tiene que dar el paso siguiente, ver si es que se trata de un hecho culpable. Y lo primero que da de analizar es si es que el sujeto es inimputable. Si es inimputable, entonces el caso se va del sistema. Se trata de un enajenado mental, por ejemplo, se va del sistema. En cambio, si es imputable, usted da el paso siguiente, que es determinar si es que existe una causa de exculpación. Si hay una causa de exculpación, se va del sistema. Si en cambio resulta exigible el comportamiento, entonces usted debe observar si es que hay un error de prohibición invencible. Si es que lo hay, entonces se va del sistema. En cambio, si hay un conocimiento, incluso potencial, de la antijuridicidad, entonces recién ahí estamos frente a un delito. Ese es el orden que necesitamos aplicar y ese es el orden que se ha enseñado en este curso.
Hay una categoría adicional que se llama punibilidad, y por eso algunos afirman que el delito es una acción típica antijurídica culpable y punible, pero esa categoría, la verdad, es que su relevancia es absolutamente residual. No se niega su existencia, solo que para efectos pedagógicos y sistemáticos no requiere tener un tratamiento más exhaustivo que las breves palabras que diré ahora. Porque en ciertos casos el hecho punible, la acción típica antijurídica culpable, requiere una exigencia adicional para ser delito, para la punibilidad, o el derecho exime, o más bien dicho, excusa la punibilidad del comportamiento por la concurrencia de ciertos elementos o ciertas razones que no tienen una naturaleza político-criminal. ¿No? Por ejemplo, a las primeras se llaman condiciones objetivas de punibilidad, es decir, cuando el hecho típico antijurídico culpable requiere un elemento adicional para la punibilidad, bueno, eso se llama condición objetiva de punibilidad. Y lo importante es que, por ejemplo, no debe estar abarcado por el dolo, ¿no? Y tampoco genera una ejecución imperfecta del delito. Son cuestiones que eso último lo van a entender el próximo semestre. Y esas razones que excluyen la punibilidad se denominan excusas legales absolutorias. Por ejemplo, el derecho penal chileno en los delitos contra la propiedad castiga el hurto, las defraudaciones y los daños. Pero cuando son cometidos entre ciertos individuos vinculados por determinadas relaciones de parentesco, entonces esos hurtos, esos daños, esas defraudaciones no son punibles, sin perjuicio de la relevancia del derecho civil para el restablecimiento del estado antijurídico, ¿no? Resultante de la acción. Pero el derecho penal se abstiene de intervenir. Concurre una excusa legal absolutoria. ¿Y cuál es la razón de eso? Bueno, no es una razón político-criminal, es una razón vinculada a las relaciones de familia. Es decir, se prioriza entonces que el problema en ese ámbito de familia no sea resuelto de forma penal, es decir, problemas que tengan que ver con intereses instrumentales como la propiedad y el patrimonio entre ciertos parientes. ¿Por qué criminalizarlos? Y entonces optar por las vías civiles bajo una lógica de última ratio. Esa es la idea de esa categoría de la punibilidad, pero lo digo simplemente como un añadido y para que lo tengan claro, pero no tiene relevancia, no tendrá relevancia en la evaluación porque nosotros nos vamos a concentrar en el paradigma de la teoría del delito definido como un hecho típico antijurídico y culpable. Bien, preguntas. Si no hay preguntas, entonces vamos al caso que vamos a trabajar el día de hoy. Recuerden, este es un caso que no será evaluado y por lo tanto quiero que trabajemos y discutamos en el tiempo que nos queda. Entonces, bien, este es el caso. Lo voy a leer en voz alta y luego voy a darles 5 a 10 minutos para que lo analicen y luego vamos conversando. Dice, en el paso fronterizo Chacayuta, ubicado en Arica, Carabineros y SAC efectuaron un control a 40 pasajeros de un bus de la empresa Carmelita. Efectuado el control, determinaron que 5 de los pasajeros traían en su equipaje o portaban consigo cantidades cercanas a 5 kilos de droga, específicamente clorhidrato de cocaína. Los 5 pasajeros serán conducidos al retén más cercano. En el intertanto, comenzaron a conversar entre ellos, y este fue el relato. Alberto, boliviano, dice, yo no tenía idea que en Chile esto era delito. En mi país y en los países vecinos es de lo más normal transitar con cocaína de un lugar a otro. Yo la traía dosada a mi cuerpo para no pagar exceso de equipaje. Bruno, boliviano, no es boliviano, boliviano. Yo lo hice porque mi marido me obligó. Me señaló que si no traía la droga a Chile, mataría a mi hijo. Yo sé que traer droga a Chile es delito. Luego, Carlos, chileno.
Yo sé que transportar cocaína está sancionado, pero la traía para ayudar a un amigo que está con problemas de salud, ya que me señalaron que la cocaína era milagrosa para la enfermedad que él tiene, por lo que pensé que no existiría problema alguno. Y ahora me entero que podría irme a la cárcel. Diego, chileno. ¿De qué hablan? No sé qué ocurrió. Creo que he estado sonámbulo durante todo el viaje. La cocaína estaba en el bolso que yo traía en mis brazos. El bolso es mío, pero es primera vez que veo la droga. Ustedes tienen la culpa de todo esto. Lo van a pagar caro. Esteban, chileno, no chilena. Quiero salir de aquí. La próxima semana tengo mi fiesta de 15 y mi mamá lleva meses planificándola. No me la puedo perder. Traía la droga para ayudar a mi mamá a pagar la fiesta. Fue por una buena causa. No tengo la culpa de nada. Luego de esa conversación se generó una pelea. Diego estaba totalmente descontrolado, por lo que tomó una de las maletas y quiso golpear a Esteban en la cabeza con la maleta. Al percatarse de ello, Carlos dio 5 patadas en las piernas de Bran, quien cayó al suelo de bruces, golpeándose la boca y quedando inmovilizado por algunos segundos. Diego sufrió lesiones graves producto del golpe de Carlos. En medio del escándalo, el bus Carmelita comenzó a incendiarse, por lo que Bruno corrió hacia el recinto del SAC a buscar un extintor. Sin embargo, vio que el extintor estaba en una habitación cerrada con llave, por lo que rompió la puerta de vidrio con un fierro que encontró en el lugar, logrando sacar el extintor y apagando el incendio que se había iniciado. Personal del SAC le advirtió que ya que Carabineros estaba ahí, aprovecharían de denunciarla por los daños originados al recinto del SAC, ya que perfectamente pudo haber tomado la manguera que se encontraba detrás de la oficina del SAC para apagar el incendio. La idea es que tomen el caso y determinen si es que existe responsabilidad penal respecto de Alberto, Bruno, Carlos, Diego y Esteban. Les voy a dar 5 minutos, es decir, hasta las 12:32 para que lo piensen y luego lo discutimos abiertamente con modalidad taller.